Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press. En esta ocasión te ofrecemos un encuentro con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en los desayunos informativos de Europa Press. Esta cita llega a tus oídos gracias al apoyo de Altadis, Cepsa, Endesa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Telefónica y Veolia. Tras una breve apertura del encuentro y la presentación del ponente invitado de hoy de la mano del presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, el ministro Cuerpo subirá a la tribuna informativa para su exposición inicial y seguidamente charlará en un breve coloquio con el director de Europa Press, Javier García Vila, quien trasladará algunas preguntas de los asistentes a esta cita. Buenos días a todos, buenos días a todas. Señor ministro de Economía, Comercio y Empresa, querido ministro, ponente invitado de hoy, querido Carlos, si me permites que te llame por tu nombre, señor ministro de Interior, Fernando, señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, querida Elma, secretario de Estado de Economía, secretario de Estado de Hacienda, secretaria de Estado y directora del CNI, secretario de Estado de Justicia, presidente del Instituto de Crédito Oficial, presidente del FROB, presidenta de la AEB, estás también con nosotros en algún... Ahí estás, perdóname. Diputados y senadores numerosos, no puedo citaros a todos, embajadores también numerosos, autoridades, queridas amigas y queridos amigos, y bienvenidos todos y todas a los desayunos informativos de Europa Press. Hoy es el último desayuno antes del periodo estival. Y tenemos con nosotros a nuestro ministro de Economía, Comercio y Empresa. Y créeme, querido ministro, que te queremos escuchar todos con mucha atención. Verás cómo habrá un silencio importante cuando te toque tu intervención. Permíteme una breve reseña curricular tuya. Carlos Cuerpo Caballero es nacido en Badajoz, licenciado por por la Universidad de Extremadura, máster en Economía por la London School of Economics, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el año 2008 pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Carlos Cuerpo ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente en la Administración General del Estado. Comenzó a trabajar en el Ministerio de Economía y Hacienda, en la Dirección General de Análisis Macroeconómico. Posteriormente se trasladó a Bruselas como analista económico en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. De vuelta a España, fue director general de Endeudamiento Público en la IREF, siendo nombrado en el año 20 director general de Análisis Macroeconómico y ascendido al año siguiente, estamos ya en el 21, a la posición de secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, que, como bien sabemos, es la máxima responsabilidad del Tesoro Público español, solamente tras la vicepresidencia entonces Nadia Calviño. Y también, como todos aquí bien conocemos, fue nombrado por el presidente Pedro Sánchez, ministro de Economía, Comercio y Empresa, en diciembre del año pasado, cuando Nadia Calviño accedió a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Querido ministro, querido Carlos, de verdad, nuevamente, muchas gracias por tu presencia hoy y, por favor, es tuya la tribuna. Gracias. Buenos días a todos. La verdad es que es un placer y desde el principio puedo decir que estéis tranquilos, que este discurso va en español. Muchas gracias. Este es mi primer mensaje. Quería empezar agradeciendo a Europa Press, a Asís y a Javier, por supuesto, la deferencia de tener este gran altavoz hoy, siendo además el último antes de verano, para compartir este rato, espero que entretenido y agradable con vosotros. Esto, además, es una manera estupenda de empezar la semana y, como suelo decirles a mis equipos, que seguro que ya me habéis oído también, por fin es lunes, así que vamos con ello. Y es un lunes, además, particularmente, yo creo que bueno, particularmente bueno porque tuvimos también ayer, con los resultados de las elecciones en Francia, un final de semana pasado también particularmente positivo, ¿no? Donde tenemos que uno de los grandes países europeos ha optado
por seguir el camino que empezamos aquí hace ya más de un año, rechazando a la ultraderecha y apostando por un modelo de gobierno que defiende precisamente las políticas sociales y sitúa a las personas en el centro de la toma de decisiones. Y es algo que yo creo que ha supuesto un gran alivio para la mayoría de europeístas, tanto en Francia como fuera de Francia, así que tenemos que congratularnos. Y para empezar, me gustaría hacer una introducción resaltando el buen contexto macro actual, resaltando que España está creciendo, como ya saben, en 2023 un 2,5%, creando casi 800.000 puestos de trabajo, mientras además de manera simultánea veníamos reduciendo deuda y déficit con respecto a nuestro PIB, con una inflación que se iba moderando desde el 10% que se alcanzó en el año 2022 a mediados, en lo peor de la crisis inflacionaria de Ucrania, hasta valores en el entorno del 3% como estamos actualmente y además manteniendo ese superávit por cuenta corriente, ese superávit de balanza comercial. Los datos que conocemos ya de 2024 nos hablan de ese mantenimiento del pulso de una situación económica que continúa por esa misma buena senda en este primer semestre de 2024. Pero déjenme remontarme hace apenas 2 años, cuando muchos, cuando digo muchos son muchos, pronosticaban que a España le iba a resultar muy difícil escapar a una ralentización o incluso a una recesión. Cuando estábamos aún recuperándonos de las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania y la disrupción de las cadenas de valor globales generaron un repunte inflacionario no visto en las últimas décadas, al que los bancos centrales respondieron con una subida decidida de los tipos de interés. Históricamente, la economía española ha sido muy sensible a las crisis internacionales e incluso ha tendido a amplificar sus ciclos. Y sobre esta base y ante el impacto que se temía que tuviera esa doble crisis, se fue generando un relato pesimista acerca de las perspectivas de nuestro país. Sin embargo, 2 años después podemos decir hoy que esta vez ha sido distinto. La economía española ha resistido a estos choques creciendo, como decía antes, a tasas muy superiores a las grandes economías europeas, asentada en una robusta creación de empleo y en la fortaleza de nuestro sector exterior. Pese a ser inicialmente una de las economías más afectadas por el COVID, España ya ha recuperado a finales del 2023 el nivel de la zona euro, creciendo, como decía antes, más de 5 veces por encima de nuestros socios ese año y creando casi 4 de cada 10 empleos que se crearon en la Unión Europea, creándolos aquí en España en el 2023. Entre todos, y digo bien entre todos, hemos conseguido evitar estos peores escenarios que algunos auguraban. Es más, estamos también transformando las perspectivas a futuro. En las últimas semanas, últimos meses, incluso hemos visto cómo organismos de referencia, tanto a nivel nacional como internacional, han ido no solo confirmando estas buenas expectativas de crecimiento, sino que además han puesto a España en un puesto de liderazgo en términos de crecimiento dentro de las grandes economías europeas para este año y para el año que viene. Son buenas perspectivas también a futuro. Si aterrizamos, sin embargo, en las perspectivas de los ciudadanos, cuando miramos en el CIS cuál es la valoración de los españoles, tanto de su situación económica personal como de la situación económica agregada, vemos que hay una cierta disparidad. 2/3 de los españoles valoran su situación económica personal como buena o muy buena. Sin embargo, apenas 1/3 valora la situación económica general como buena o muy buena. Y este fenómeno no solo es nacional, también se da en Europa o incluso en Estados Unidos, donde en 2022 se acuñó el término vibe session, una recesión de los sentimientos, una recesión de las expectativas que no iba acorde a los datos. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cómo explicamos la prevalencia de este relato pesimista sobre la economía cuando los datos están apuntando en realidad en otra dirección? Déjenme apuntar quizá o señalar 2 posibles motivos. En primer lugar, me gustaría señalar el sesgo negativo en la información que les llega a los ciudadanos. Y me explico. Los titulares de prensa negativos atraen más clics, esto es indudable. De hecho, ya tenemos, por ejemplo, las aportaciones de hace tiempo del premio Nobel Daniel Kahneman, donde habla del concepto de escudo evolutivo, es decir, una percepción en los ciudadanos que genera una asimetría entre el poder de las expectativas o experiencias positivas y negativas,
tendemos a prestarle más atención a las expectativas, a los elementos negativos o de riesgo frente a los elementos positivos. Hay un elemento de demanda de este tipo de noticias. Además de esto, los analistas pesimistas, y esto es curioso pero también es cierto, parecen más inteligentes. Y hace 40 años esto ya lo descubrió la psicóloga Teresa Amabile, que nos hablaba del incentivo a la crueldad, según el cual los individuos pesimistas y negativos parecen mejor informados y más inteligentes. Por no hablar también del foco de la discusión política, que tiende irremediablemente a alejarse de aquellas áreas que no dan lugar a discusión, aquellas en las que los datos son tozudos e irremediablemente positivos. Pues bien, ¿qué hacer ante este sesgo en la información? Pues a mí lo que me toca, desde luego, seguir resaltando cada vez que puedo que las buenas noticias también tienen que ser noticia. Las revisiones al alza, como decía anteriormente, de los analistas son un síntoma inapelable del buen comportamiento de nuestra economía, que no solo ha hecho frente a este doble shock reciente sin cicatrices estructurales, sino que además va poco a poco corrigiendo las cicatrices, el legado de la crisis financiera. Por primera vez en nuestra historia económica reciente, crecemos y nos modernizamos sin acumular desequilibrios macroeconómicos. Como decía, con superávit comercial, de balanza comercial, con creación de empleo además de mayor calidad y con una moderación progresiva de la inflación. De hecho, hace apenas unas semanas tuvimos una valoración por parte de la Comisión Europea de la situación del conjunto de los Estados miembros. Y aquí, y esto hay que señalarlo cada vez que podamos, España está en el grupo de los alumnos de buen comportamiento, es decir, España está en el grupo de aquellos países que no presentan desequilibrios macroeconómicos y que tampoco presentan un déficit público excesivo. Estamos experimentando un patrón de crecimiento equilibrado y, por lo tanto, más sostenible, que está siendo compatible, y esto de nuevo también hay que remarcarlo, con combatir la desigualdad, descarbonizar nuestra economía y lograr la sostenibilidad de las cuentas públicas, que son objetivos que muchas veces se han contrapuesto y que ahora se encuentran en un círculo virtuoso, todos ellos avanzando en la buena dirección. Hablábamos primero del sesgo negativo de la información que llega a la ciudadanía, pero hay más elementos que pueden explicar esta disonancia entre la percepción que tienen los ciudadanos de su situación económica y la de la economía en general. Otro elemento que me gustaría señalar es que tenemos un elemento o una evolución en paralelo de los precios que suele tener un impacto tangible en la percepción psicológica de cómo va la evolución por parte de los hogares. El nivel de precios, el coste de la vida, o como dicen ahora en Estados Unidos, it's the inflation stupid. Es decir, tenemos que ser conscientes del impacto que está teniendo este episodio inflacionista en el coste de la vida y en la percepción de los ciudadanos. Tras 2 años de subidas continuas de los precios, incluso llegando a 2 dígitos la inflación a mediados del 2022, la moderación de la inflación se está consiguiendo. Sin embargo, los niveles de precios siguen elevados y algunos componentes esenciales de la cesta de la compra se han visto especialmente afectados. Productos de alimentación básica, electricidad, hipotecas y, por supuesto, alquileres. Y un verdadero modelo de crecimiento equilibrado tiene que ser capaz, por supuesto, de llevar la buena evolución de las cifras macro a lo micro, aterrizarla reduciendo desigualdades y asegurando la cohesión social para, de nuevo, ser sostenible en el tiempo. Y miremos aquí qué es lo que ha pasado en España. En términos relativos, sabemos que España ha creado empleo por encima de nuestros pares y ha sabido contener mejor el shock de precios. De hecho, si vemos la inflación acumulada en España con respecto a la zona euro, es menor. En gran medida, por supuesto, gracias a las acciones de apoyo también a la renta de los hogares, incluido el ingreso mínimo vital, subida del salario mínimo interprofesional, como 2 grandes ejemplos. Y me alegra tener aquí, por supuesto, también a la ministra de Inclusión y Seguridad Social como gran reflejo de estas medidas de apoyo y de cohesión social. La respuesta macro, por lo tanto, a este fenómeno ha tenido un impacto directo en lo micro, apoyando el poder adquisitivo de las familias. Y los últimos datos publicados por la OCDE confirman que los españoles no solo están recuperando el poder adquisitivo prepandemia, sino que esa recuperación está por encima de la de nuestros principales socios. La renta real disponible por hogar creció entre el 4º trimestre de 2019, es decir, prepandemia, y el último trimestre de 2023,
un 3,4%, por encima de países como Alemania, Francia o Italia y cerca del promedio del G7, es decir, de las grandes economías avanzadas. Estos últimos datos de renta real disponible, además, nos llevan a niveles previos incluso a la gran crisis financiera, a niveles del 2007. Más allá de esto, ¿qué está pasando también a nivel micro? Entre 2018 y 2023, la proporción de jóvenes entre 15 y 24 años que ni cursan estudios, ni están empleados, ni reciben capacitación, se ha reducido muy significativamente, del 12,5% en 2018 a apenas un 9,9% a cierre del año 2023. Todo esto, de nuevo, en un contexto de pandemia y crisis de inflación. Además, el número de hogares con todos sus miembros en paro también se ha reducido, situándose a cierre de 2023 por debajo del 1.000.000 y los hogares con todos sus integrantes ocupados alcanzando máximos históricos con casi 11,7 millones de hogares en 2023. Destaquemos también que estamos en un contexto de mínimos en cuanto al desempleo juvenil, en un contexto también en el cual el empleo de los jóvenes está mostrando más dinamismo que el promedio, como un aumento de casi el 16% desde el año 2019, unos 6 puntos más que el promedio, y del 16,3% desde la puesta en marcha de la reforma laboral, más del doble del incremento del empleo total. Por supuesto, somos conscientes que queda mucho camino por avanzar, pero estos sesgos negativos que identificábamos al inicio no deben hacernos obviar estas mejoras que vienen corroboradas por los datos, tanto a nivel macro como a nivel micro. Y permítanme detenerme en un elemento que junta lo macro y lo micro y que es fundamental, y es el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda como gran reto de legislatura. El buen funcionamiento del mercado de la vivienda no solo es clave en el modelo de crecimiento por el impacto que tiene, por supuesto, en la inversión, en la movilidad del capital humano o en la eficiencia también en el mercado laboral, sino que además es clave en algunos aspectos fundamentales para nuestros jóvenes como su emancipación, sus perspectivas vitales o las decisiones tan clave en su vida como la formación de una familia. Y este elemento es un tema que estamos abordando desde una perspectiva integral en el Gobierno. Es un elemento que aglutina medidas tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta. Déjenme hacer un listado rápido para que seamos conscientes de todo el esfuerzo que estamos haciendo en este ámbito. Por el lado de la oferta destacarían elementos como esas licencias simplificadas que estamos empujando para que los promotores no encuentren dificultades a la hora de obtener la financiación necesaria para llevar a cabo esas grandes promociones. El incremento también, por otra parte, del parque de alquiler asequible con apoyo de la Sareb, que en el último año y medio, desde la entrada en funcionamiento del programa de alquiler social y acompañamiento, ha aprobado más de 7.000 alquileres sociales, permitiendo que 2.700 de estos inquilinos pasen a formar parte, además, de un programa de inserción laboral. De hecho, tenemos, cuando hablamos con los beneficiarios de estos programas, un cambio en la percepción de lo que supone la Sareb, alejándonos ya de ese concepto de banco malo y muchos de ellos señalándolos que estamos ante el banco bueno, es decir, un elemento reputacional muy importante que da fe precisamente de este cambio en la atención a los ciudadanos y en la atención al impacto social de los activos de Sareb que está teniendo en los últimos 2 años. Además, tenemos el proyecto Viena de Sareb que pondrá a disposición de los ciudadanos alrededor de 15.000 viviendas de alquiler asequible en los próximos años. Más elementos de oferta, por supuesto, plan de recuperación a través de la línea Icovivienda, he visto que estaba aquí José Carlos, con 4.000 millones para reforzar también el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible. Eliminación de las Golden Visa, con las que 5.000 millones de inversión inmobiliaria en los últimos 10 años han provocado tensiones significativas en algunos mercados y, por lo tanto, han contribuido a exacerbar ese elemento de escasez de vivienda de precios asequibles en algunas ciudades, por ejemplo, ciudades costeras, como pueda ser, en el caso de Andalucía, Marbella o incluso Málaga. Modificaciones en el alquiler temporal, estableciendo los mecanismos necesarios para evitar el fraude, como ha señalado la ministra de Vivienda en las últimas fechas, protegiendo los alquileres de temporada que realmente lo son y para los que realmente los necesitan, como los estudiantes o los trabajadores temporales. Mejoras también en el ámbito de la vivienda turística, empoderamiento de los vecinos
por ejemplo, para que puedan decidir la implantación de estos alojamientos turísticos en sus fincas residenciales y poniendo en funcionamiento un registro único estatal que aporte transparencia al sistema y permita perseguir el fraude. Medidas por el lado de la demanda, líneas de 2.500 millones de avales ICO de compra de primera vivienda para jóvenes menores de 35 años y con menores a cargo también. Relevante en un marco en el que los jóvenes no están pudiendo generar el ahorro suficiente para acceder a su primer crédito y a su primera vivienda. Medidas adicionales que dotan de una mayor transparencia, por ejemplo, con los nuevos índices de referencia de precios, que permiten una mejor valoración y orientación de dónde se está situando el mercado del alquiler, en particular en las zonas más tensionadas. Seguimos trabajando, en definitiva, para hacer frente a este cuello de botella, aunque es conveniente señalar, y esto yo creo que somos todos conscientes, de que es un ámbito de competencias compartidas. Es un ámbito en el que las distintas administraciones tenemos que seguir poniendo de nuestra parte. Más allá de esta política económica de corto plazo, lo que tenemos también es una política económica de medio y largo plazo, de medio y largo recorrido. Es necesario seguir consolidando este modelo de crecimiento equilibrado para hacer frente a los grandes retos de futuro. Grandes retos de futuro que compartimos con los países europeos. Mantenimiento del estado del bienestar, descarbonización de nuestras economías y adaptación al rápido cambio tecnológico. Por otro lado, además, tenemos que seguir enfrentando esos grandes retos estructurales que nos son propios. Entre ellos, por supuesto, alcanzar el pleno empleo, rompiendo esa brecha, esa barrera de un paro estructural en el entorno del 12% y cerrando la histórica brecha de productividad con los líderes europeos y mundiales. Todo ello, además, en un contexto geopolítico cada vez más complejo, con nuevas exigencias de capacidad y autonomía estratégica que nos permitan tener un elemento de seguridad económica afianzada a futuro. Es decir, casi nada los retos que tenemos por delante. Todos estos retos los enfrentamos como sociedad. Los enfrentamos como sociedad y yo creo que somos conscientes de que en ello nos va mucho y tenemos que contribuir todos desde nuestro ámbito de responsabilidad, tanto ciudadanos como, por supuesto, empresarios. De hecho, déjenme detenerme un segundo en la perspectiva empresarial y las decisiones que los empresarios tienen que tomar en este contexto precisamente para irse adaptando a todas estas transformaciones. Reflexiones sobre cómo atraer y retener talento, cómo financiar las inversiones necesarias para ser más productivos y más sostenibles, más competitivos, cómo aprovechar precisamente las oportunidades que ofrece la internacionalización para aumentar exponencialmente su mercado potencial. Es decir, preguntas complejas y más, como decían, en el contexto actual y aún más complejas para nuestras pymes, que son más del 99% de nuestro tejido productivo, es decir, el corazón de nuestro sector empresarial y que se enfrentan de manera más directa a algunas dificultades que les son propias, como la falta de escala, el relevo generacional en la empresa familiar, obstáculos al crecimiento o una compleja red de requisitos administrativos con distintos niveles, nivel europeo, nacional, regional o incluso local. En este sentido, déjenme señalar algunas líneas de actuación por parte del Gobierno para ayudar a ciudadanos y empresas a enfrentarnos a estos grandes retos. La primera, las mejoras estructurales en nuestro mercado laboral. Tenemos, por supuesto, la ya conocida reforma laboral que nos está ayudando a conseguir unas cifras incontestables en términos de cantidad y calidad del empleo, constituyendo, como decía antes, uno de los pilares del impulso de nuestro modelo de crecimiento en los últimos años. Los datos de afiliación a la Seguridad Social están en niveles récord y aquí la ministra se encarga de mandarnos vídeos cada vez que hay un nuevo dato para que seamos capaces de distribuir estas buenas noticias. Los 21,1 millones de afiliaciones en términos desestacionalizados me parecen, desde luego, una de las grandes noticias de los últimos años. En torno a 10 millones de afiliaciones femeninas, 50 meses de crecimiento ininterrumpido, asalariados con contrato indefinido aumentando en 3,6 millones tras la reforma laboral, tasa de temporalidad en línea con los principales países europeos y así podríamos seguir con más y más datos que nos dan fe, por ejemplo, los más de 300.000 empleos creados en términos desestacionalizados en el año 2024, que nos dan fe de este buen comportamiento del mercado laboral, como decía, en cantidad pero también en calidad.
Y para ver la calidad, u otra forma de ver la buena calidad de la creación, podemos mirar también en qué sectores se están generando esta creación de empleo. El empleo ha crecido en mayor medida en aquellas ramas de mayor valor añadido o productividad de los últimos años. Por ejemplo, informática, ramas asociadas a I+D+I, que crecen casi un 50% con respecto al año 2018. Recientemente, más allá de la reforma laboral, hemos seguido avanzando en grandes medidas, grandes reformas que contribuyan, como decía, a poco ir arañando décimas, ir arañando puntos a esta tasa de paro estructural que ha venido lastrando la economía española en las últimas décadas. Por ejemplo, la reforma de las prestaciones por desempleo. Es una reivindicación tradicional la de poder conjugar de manera equilibrada la protección con la empleabilidad de los trabajadores y los incentivos a mantener ese vínculo con el mundo laboral. Esta será, desde luego, y así lo dicen también los expertos, los analistas, otra reforma que nos ayudará a ir avanzando, estimamos que en torno a medio punto en la reducción de esa tasa de desempleo estructural. Y, por lo tanto, aunque queda camino por recorrer, como les decía antes, son avances que nos están permitiendo poco a poco ir modernizando, ir mejorando, ir avanzando en estos grandes retos que tenemos por delante. Quizá, si me permiten, el principal reto pendiente también en este ámbito siga siendo el ajuste entre la oferta y la demanda de cualificaciones, o la oferta que tienen nuestros trabajadores y la demanda que van haciendo las empresas, esta demanda de las vacantes que tenemos ahora mismo en nuestro mercado laboral, que además se van actualizando, van, diríamos, modernizándose conforme se va transformando nuestra economía. El hecho de que convivan ahora mismo una tasa elevada de desempleo con una elevada demanda de determinados perfiles comerciales, especialistas en Big Data. Yo creo que es un elemento que tenemos que ser capaces de ajustar. Nuestro reto como sector público, aquí está muy claro, es un reto de contribución a lo que llaman la cadena de valor del talento, identificando y anticipando esas necesidades formativas que vamos a ir teniendo en los próximos años y desarrollando una oferta formativa acorde, itinerarios y planes formativos que nos permitan también avanzar de manera significativa en este ámbito. Estamos acometiendo, por ejemplo, una importante reforma, un redimensionamiento de la oferta de formación profesional, con 300.000 nuevas plazas previstas ya para el curso que viene, o la transformación de ciclos formativos de grado medio y grado superior en ciclos de oferta bilingüe. Esto, desde luego, va a ser decisivo para seguir mejorando no solo las cifras de desempleo estructural, sino en particular las cifras de paro juvenil. Otro gran reto, por terminar con el apartado laboral que tenemos por delante, otro gran reto de legislatura es culminar la reducción de la jornada laboral, comprometida, como bien saben, en el acuerdo de gobierno. Si miramos lo que ha sucedido en las últimas décadas, la jornada laboral ha ido disminuyendo hasta situarse ligeramente por debajo de las 38,5 horas semanales. En los últimos años, sin embargo, este proceso se ha estancado y estamos en la franja alta cuando nos comparamos con algunos de nuestros principales socios, como Francia o Alemania. La evidencia empírica señala que en países como Francia o Portugal, que han ido implementando reducciones de jornada en los últimos años, estas han sido compatibles con una mejora salarial y también una mejora de la productividad. Y esa es la vía, ganar espacio y derechos para los trabajadores y hacerlo, por supuesto, de manera compatible con una mejora continua del proceso productivo. Estamos, como señalaba antes también, ante un proceso, un esfuerzo colectivo en el que tenemos que involucrarnos todos aquellos con una responsabilidad. Un ejemplo de éxito que me gustaría señalar y que yo creo que es muy significativo de cómo se puede hacer de manera exitosa este proceso es el de la empresa hortofructícola Tani. Es una empresa extremeña, diríamos, líder a nivel mundial en lo que se refiere a las frutas con hueso. De hecho, hace poco estuve visitándola y nos señalaban que todo el proceso productivo, desde la recogida de las frutas hasta ponerlas en hoteles de lujo en Asia, en este caso nos citaban en un restaurante en Hong Kong, era un proceso que apenas llevaba 2 días. Es decir, estamos hablando de una empresa líder a nivel internacional y también señalar, ¿por qué no?, la calidad del producto extremeño. Pues bien, a lo que iba, la empresa Tani lo que han hecho es seguir avanzando en un proceso de digitalización, combinar ese proceso de crecimiento
con un elemento de impacto social positivo para sus trabajadores. Están robotizando, están digitalizando su actividad y a la vez haciéndolo compatible con una reducción progresiva de la jornada sin que ello afecte ni al salario ni al número de trabajadores. Están, en concreto, quitando el turno de noche precisamente para ser capaces de dar unas mejores condiciones laborales a sus trabajadores y ello lo están haciendo compatible, como decía, con ese incremento de productividad y con un impacto social positivo para sus trabajadores y en su entorno. Y este es el camino que tenemos que seguir. Somos conscientes de las dificultades específicas que enfrentan algunos sectores o empresas, como puedan ser también las pymes, y de la importancia de acompañar a nuestro sector productivo en este proceso cuando se necesite. De ahí, por lo tanto, la importancia de ese proceso de diálogo social que está abierto ahora mismo para llegar a un acuerdo con aportaciones de todos. Y estoy convencido, y ya lo he dicho, que existen suficientes elementos de flexibilidad para ser capaces de llegar a un acuerdo satisfactorio en el marco del diálogo social. De hecho, si no estoy mal informado, están reunidos ahora mismo, con lo cual es otro gran ejemplo de este esfuerzo colectivo que tenemos que hacer entre todos. Y en segundo lugar, más allá del pleno empleo, es la preocupación por el crecimiento de la productividad y sus determinantes, el otro gran objetivo de legislatura. Esto nos tiene que permitir que el crecimiento sea sostenible y que a largo plazo se traduzca en ganancias de bienestar. Aumentos de la productividad, por supuesto, tienen capacidad de mejorar a nivel microeconómico la capacidad competitiva de nuestras empresas, pero también a nivel macro son el último determinante de nuestro crecimiento a largo plazo. Los datos de empleo que he citado nos dan ya fe de la mejora que está habiendo en la modernización de nuestra estructura productiva. De hecho, esta transformación también se está traduciendo en una mayor productividad. Cuando vemos qué ha pasado con la productividad por hora en los últimos 5 años, el INE nos permite destacar que el cambio en la estructura sectorial explica en torno a 2/3 de la mejora en la productividad por hora. Es decir, la modernización de nuestra economía ya está suponiendo una mejora sustantiva. Y aquí me gustaría detenerme simplemente un minuto en uno de los principales determinantes de esta modernización de nuestra estructura productiva, como es el plan de recuperación. Plan de recuperación donde, como saben, en su primera fase teníamos asignados 70.000 millones en transferencias y de esos 70.000 el 97% ya ha sido convocado y han llegado ya a la economía real más de un 57%, es decir, 38.600 millones. Volviendo al elemento de la importancia de nuestras pymes, me gustaría destacar la granularidad de estos fondos que han llegado a la economía real, señalando que casi el 40% de estos fondos que han llegado, estos más de 38.600 millones, han llegado a las pequeñas y medianas empresas. Y esto es clave puesto que tenemos que ser capaces de mantener un elevado esfuerzo inversor hacia adelante. Una de las grandes dudas al inicio del plan de recuperación era hasta qué punto los fondos públicos, los fondos del plan, iban a venir a sustituir inversiones que se hubieran hecho en cualquier caso o iban a venir a apalancar fondos adicionales. Pues bien, ya empezamos a tener buenas noticias también con respecto a esto. El Banco de España hace poco revelaba en los datos de su encuesta sobre actividad empresarial que un 75% de las empresas que realizan inversiones no las habrían realizado o solo lo habrían hecho parcialmente sin la financiación que ofrece el plan de recuperación. Es decir, el plan está contribuyendo de manera efectiva al aumento de la inversión productiva en nuestro país. Trabajamos ahora, como saben, en el despliegue de la segunda fase del plan con nuevas medidas e instrumentos financieros que nos permitan trasladar esos más de 83.000 millones de financiación adicional que tenemos a nuestras pymes, a nuestros ciudadanos, para mantener ese impulso inversor hacia adelante. Luego podemos hablar quizá más en detalle de alguno de estos fondos, desde el Fondo de Resiliencia Autonómica, vehiculado por el Banco Europeo de Inversiones para dar salida a proyectos de las comunidades autónomas, o las líneas ICO-Verde o ICO-Empresas con más de 30.000 millones para favorecer las inversiones verdes y el crecimiento empresarial, el Fondo Nextec de 4.000 millones para financiar proyectos digitales innovadores. Por cierto, que hoy el BEI confirma la inversión de 350 millones que permitirán la creación de un megafondo español con un tamaño objetivo de 1.000 millones, precisamente para permitir apoyar a las startups innovadoras españolas. Más allá de la disponibilidad de fondos procedentes del plan de recuperación, cabe destacar también las reformas que vienen asociadas al mismo y que permiten y permitirán ir aumentando la productividad y la inversión. Me gustaría destacar una de ellas, la Ley Crea y Crece del año 2022,
que promovía la financiación alternativa de las empresas y también ese crecimiento tan necesario en el ciclo de vida de las mismas, atendiendo a elementos, diríamos, más innovadores como crowdfunding o capital riesgo, para que un mayor número de empresas pudiera beneficiarse de estos mercados innovadores. Hace poco, de hecho, no sé si ha sido hace unos pocos días, hemos tenido una primera evaluación del impacto de los resultados de esta reforma y lo que vemos es que está promoviendo un mayor dinamismo en cuanto al crecimiento y a la creación de empresas, reforzando la constitución de sociedades mercantiles en España y disminuyéndose también el número de entidades disueltas. Es decir, ya estamos viendo cómo este tipo de reformas están suponiendo un cambio estructural en la evolución de nuestras empresas. En definitiva, la ambiciosa agenda de reformas e inversiones que está llevando a cabo el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación y también a nivel europeo está permitiendo modernizar y actualizar la estructura productiva de nuestra economía. De hecho, como vemos en las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional, hay una previsión de una evolución muy dinámica de la inversión para este año y para el año que viene, por encima del 4%, y se está traduciendo también en un incremento de nuestro crecimiento potencial, que tradicionalmente estaba más lastrado y que ya el propio Fondo Monetario Internacional pone en el entorno o por encima del 2%. Y esto es clave, no solo en términos de cuánto y cómo seremos capaces de crecer y de repartir, sino también para elementos como la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas hacia adelante. También me gustaría señalar como elemento clave de competitividad o de datos que reflejan esa mejora de la competitividad de la economía española, el sector exterior. Déjeme dar dos pinceladas, siendo una de ellas la aportación récord de los servicios no turísticos que estamos teniendo en nuestra balanza comercial. Esto es otra verdadera muestra del cambio estructural de la economía española, que han registrado un incremento del 57% en los últimos 5 años. Es decir, el sector exterior español se ve muy beneficiado por la evolución de las exportaciones turísticas, pero no solo los servicios turísticos, como decía, también los servicios no turísticos. Además, cuando miramos lo que sucede con los servicios turísticos, vemos un elemento de diversificación en este nuevo patrón de recepción de turistas, diversificación en cuanto al origen de los turistas, diversificación en cuanto al patrón temporal de llegada, no estando tan concentrados en verano, y también diversificación en cuanto al lugar geográfico de llegada de los mismos, no siendo tanto turismo de costa y playa, sino también más turismo de interior o incluso en el norte, o turismo asociado, por supuesto, a nuestra excelente gastronomía. Otra forma de verla, y por eso esto era el segundo dato más allá de los servicios no turísticos, de ver este elemento de competitividad, es la llegada de grandes inversiones extranjeras. Cuando miramos los nuevos proyectos de inversión extranjera directa en España, la base de datos del Financial Times sobre inversión extranjera directa nos permite hacer una comparación a nivel internacional de dónde se sitúa España. Pues bien, España, entre 2018 y 2023, se sitúa como el cuarto país del mundo de mayor atracción de inversión extranjera para nuevos proyectos de inversión. Si miramos además en qué sectores se está concentrando esta inversión extranjera directa, somos el número 1, el mayor receptor global de proyectos greenfield en el sector de energías renovables. Somos además el segundo destino en proyectos de hidrógeno limpio. Ambos sectores clave, por supuesto, para el objetivo de electrificación de nuestras economías. Terceros, a nivel mundial, en cuanto a recepción de proyectos que implican la realización de actividades de I+D, o quintos, en cuanto a proyectos sobre inteligencia artificial. Son solo una pequeña muestra de todo lo que está llegando y además de la calidad de los sectores donde está llegando esta inversión extranjera directa. De hecho, esta percepción de los inversores extranjeros acerca de la propuesta de valor que supone España en estos sectores punteros la tengo y me la llevo cada vez que voy en un viaje internacional a países de nuestro entorno. De hecho, acabo de volver de Japón esta semana, donde hemos recibido recurrentes mensajes acerca de la calidad y el expertise de nuestras empresas en estos sectores punteros, incluyendo energías renovables. Pero bien, de nuevo, somos ambiciosos y somos conscientes de que hay que seguir avanzando, hay que apoyar este proceso de modernización, de mejora de productividad y competitividad. ¿Qué queremos y qué estamos haciendo para seguir apoyando, en este caso, a nuestras empresas? Pues déjame que comparta algunas iniciativas en este caso. Trámites burocráticos. Somos conscientes, por supuesto, de las obligaciones regulatorias que tienen que cumplir las empresas, que pueden suponer un volumen significativo de horas de trabajo.
y que además tienen un bajo rendimiento desde el punto de vista de la productividad. Lo que estamos haciendo, más allá de, por supuesto, ir trabajando en esa reducción progresiva de las cargas administrativas, estamos trabajando en una solución a corto plazo, una solución aprovechando las ventajas de las nuevas herramientas de inteligencia artificial para facilitar la labor de las empresas, y en particular su relación con la administración, abstrayendo complejidad y liberando precisamente horas para que puedan dedicarse a tareas de mayor valor, con la ganancia, por supuesto, de productividad que ello conlleva. Estamos trabajando en soluciones de este tipo que beneficiarían, en especial, a nuestras pymes. En este ámbito estamos buscando favorecer también, además, el clima empresarial en línea con las recomendaciones del informe Letta sobre el mercado interior. Si recuerdan, Letta hablaba de un régimen 28 a nivel europeo. Este funcionaría en paralelo a los 27 Estados miembros y permitiría a las empresas un fast track, una vía rápida más ágil para poder operar a nivel de la Unión, sin someterse a la heterogeneidad de las distintas normativas nacionales. Y esto es un proyecto, desde luego, ambicioso y complejo, pero en el cual yo creo que se basa una de las razones de ser del proyecto europeo, el aprovechamiento de nuestro mercado interior, de esos 450 millones de clientes. Pues bien, nosotros queremos aterrizar esta recomendación a nivel nacional. Queremos explorar una vía similar, un régimen 18, en este caso para nosotros, para algunos ámbitos concretos ya como caso piloto, por ejemplo, la distribución comercial, apoyándonos, en este caso, por supuesto, en las aportaciones de las comunidades autónomas, y para ello lo haremos a través de la conferencia sectorial, donde trataremos de acotar áreas de desarrollo, precisamente de homogenización de un enfoque regulatorio conjunto que permita a las empresas aprovechar al máximo las ventajas de tamaño y tener de nuevo, una vez más, un elemento positivo en cuanto a ganancia de productividad. Hay que ser ambiciosos, como decía, y además de estas medidas concretas, seguir avanzando en el marco institucional. Tenemos que avanzar y dotarnos del mejor marco institucional para aprovechar al máximo el potencial de nuestra economía. Y un ejemplo de ello lo constituye, como no, el Consejo de Productividad, que ya está en una fase muy avanzada de su constitución, puesto que ya hemos remitido al Consejo de Estado el último texto para solicitar su dictamen de cara, y esperemos que sea así, a una aprobación definitiva a lo largo de este mes. Ya señaló el otro día la vicepresidenta segunda que lo presentaríamos de manera conjunta, y así espero que sea en este mes de julio. El Consejo y sus análisis van a ayudar también en este objetivo clave de que los debates sobre la competitividad empresarial no se queden en el ámbito académico, sino que se traduzcan en líneas de trabajo y en medidas concretas y visibles para nuestra economía. Y concluyo ya. En definitiva, no solo estamos en un buen momento, sino también nos encontramos ante una excelente ventana de oportunidad, en un punto de inflexión en cuanto a las posibilidades para nuestra economía a futuro. Una vez superada la crisis del COVID, recuperada la senda de crecimiento previa y afrontando la segunda parte del plan de recuperación, tenemos que asegurarnos que nuestro modelo de crecimiento equilibrado pervive en los próximos años, que tengamos una economía que vaya creciendo de manera fuerte, generando buenos empleos y reforzando la cohesión social, haciéndolo de manera sostenible, como ya he dicho anteriormente, sostenible desde el ámbito medioambiental, pero también sostenible desde el ámbito fiscal, porque somos conscientes, y lo estamos probando, que estos objetivos son compatibles entre sí, se refuerzan en un círculo virtuoso. Para ello, pues seguiremos eliminando obstáculos al crecimiento potencial, seguiremos favoreciendo inversiones productivas, apoyando además su financiación con las herramientas que tenemos a nuestro alcance y, por supuesto, con un elemento de colaboración público-privada, también apalancándonos en nuestro sector financiero, adaptando la formación de nuestros trabajadores a la economía de futuro para ser capaces de aprovechar los beneficios que se prometen en el marco de las herramientas de inteligencia artificial o también la nueva reindustrialización a través de la transición energética. Y permítame terminar señalando que esta mirada de largo plazo, estos objetivos ambiciosos, deben hacerse siempre con un reconocible sello de justicia social. Justicia social no solo como principio moral o aspiración ética, que también, sino también como condición necesaria para el progreso y la prosperidad. Las sociedades con un mayor nivel de bienestar económico gozan también de elevados niveles de cohesión social. Todos los ciudadanos han de sentirse partícipes de este proyecto colectivo si no queremos que se avive el desafecto por las instituciones, por la política y que se avive el populismo. Justicia social entendida como garantía
de los derechos de todos los ciudadanos, sin discriminación y con una distribución justa del progreso, que permita a los individuos unas condiciones mínimas de vida digna, la igualdad de acceso a bienes básicos como la sanidad o la educación y el desarrollo completo de sus capacidades. En definitiva, la justicia social como una condición necesaria para la libertad como derecho, como aspiración colectiva. Para ello es necesario el trabajo conjunto y la responsabilidad compartida de todos los actores sociales. El Estado, las administraciones públicas, los agentes económicos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las no gubernamentales, los medios de comunicación y la ciudadanía en general. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. Tenemos 35 minutos, no quiero pasarme de tiempo y muchísimos asuntos, así que vamos a ir a toda velocidad, ministro, y sin problema menos, ya se lo digo. Ministro, doy por hecho que usted ya sabe, obviamente, quién va a ser el próximo gobernador o gobernadora del Banco de España. Nos encantaría que lo compartiera con nosotros. Eso sí que sería un titular, ¿no? Hombre. Bueno, yo creo que queda poco tiempo para saber el nombre del nuevo gobernador. Lo que sí transmitiría aquí es un mensaje de tranquilidad en cuanto a que la persona que va a sustituir a Pablo como gobernador del Banco de España pues estará seguramente a la altura de un legado que no será fácil, porque Pablo ha hecho un trabajo excelente, como todos sabemos, a la altura en términos de capacitación y de experiencia profesional. Y esperemos que pronto tengamos ya el nuevo equipo en el Banco de España. Pero cuando dice que pronto, nos podemos dar un plazo, más o menos. Se va a conocer esta semana. El día 18 es reunión del Consejo del Banco Central Europeo. Estamos sin voto. Al día 18 ya irá un gobernador o gobernadora. Bueno, este es uno de los primeros hitos, ¿no? Y yo ya he señalado que me gustaría que para el día 18 tuviéramos ya a la persona que sustituya a Pablo en el cargo, y para ello estamos trabajando. En cualquier caso, de nuevo, un elemento de tranquilidad adicional. Tenemos, por estatutos del propio Banco de España, ahora mismo la subgobernadora que está ejerciendo sus funciones, y tenemos a subgobernadora con un mandato hasta mediados de septiembre, con lo cual no hay prisa, pero bueno, estamos trabajando para ser capaces de tenerlo lo antes posible. Cuando dice que estamos trabajando, ¿están negociando con el PP? Bueno, este además es un elemento, un mensaje positivo. Yo siempre he dicho que nosotros estamos abiertos a la renovación conjunta de los órganos de las instituciones, y que para ello lo que tenía que darse también es una vocación o una voluntad por la otra parte, y en este caso se dio un primer paso muy importante con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y esto abre la vía a otro tipo de acuerdos, entre ellos en el marco de la renovación de las instituciones económicas, que vienen muchas, no solo el Banco de España, falta por renovar consejeros también de la CNMC, a final de año también está la propia CNMV, y en ello estamos trabajando, y desde luego nuestra visión es de, en la medida de lo posible, siempre abrir la mano a la colaboración y al acuerdo. Pero precísenos un poco, ¿se está negociando todo a la vez? Es decir, el gobernador y el subgobernador, o gobernadora, subgobernadora, y los consejeros de la CNMC y la CNMV, ¿o son compartimentos estancos? Bueno, cada uno tiene sus fechas y tiene su procedimiento. Yo creo que lo importante es que tengamos un marco de colaboración en el cual, cuando convenga y cuando tengamos que hacerlo por plazos y por periodos, se vayan renovando, de manera que esto no sea una noticia si estamos negociando o no estamos negociando, ¿no? Y para mí el marco institucional es más importante que el caso específico o que el ejemplo concreto. Pero estamos, y yo creo que espero que podamos avanzar en las próximas semanas en el caso del gobernador. Pero bueno, en cualquier caso, perdona que te señale, la responsabilidad de selección del gobernador es exclusiva del presidente del gobierno. Ya, bueno, ya lo sabemos, pero obviamente eso va después de una negociación. Digo porque no hay forma de sacarle nada, ministro, pero podemos entender que el 18 habrá ya un gobernador o gobernadora. A mí me gustaría que lo hubiera, y estamos trabajando para ello. Pues con eso nos vamos a quedar de momento. Ministro, otro asunto de rabiosa actualidad, si me permite utilizar el tópico, la OPA del BBVA sobre el Sabadell. ¿Hay alguna posibilidad de que el Gobierno acepte esa operación? Es decir, ¿qué tendría que ocurrir para que el Gobierno acepte esa operación? Bueno, aquí yo creo que mis declaraciones siempre han sido bastante claras, señalando mi preocupación con respecto al impacto que esta operación tuviera en materia de concentración en un mercado que ya está dando síntomas de una posible excesiva concentración, como hemos visto, por ejemplo, con un caso práctico. Más allá de indicadores abstractos, ya el año pasado vimos, y el propio análisis del Banco de España lo confirmó,
que el nivel de competencia podría estar afectando, por ejemplo, a la transmisión de la política monetaria en España. Y esto puede sonar muy abstracto, pero no es otra cosa que la evolución de la remuneración de los depósitos de los hogares. Conforme han subido los tipos del Banco Central Europeo, tendríamos que haber visto una traslación al incremento de la remuneración de los depósitos que no se ha visto. Y eso el Banco de España señalaba que tiene varias causas. Una de ellas, que estamos en un entorno de elevada liquidez de los bancos, pero también señalaba o apuntaba a un posible elemento de falta de competencia, y esto antes de la operación de la fusión, ¿no? Con lo cual a nosotros nos supone un elemento de preocupación adicional, al cual se le añade, por supuesto, un impacto importante en términos de cohesión territorial o impacto en el empleo, impacto en nuestra agenda ya muy avanzada de inclusión financiera con las propias entidades. Y esto es una preocupación para la cual no ha habido ninguna información nueva que haga que cambie la opinión del Gobierno, y ahí es donde estamos. Vamos a seguir con el asunto, pero antes permítame un paréntesis. La banca lo que alega es que están inundados de liquidez y que, por tanto, no hay ningún incentivo a remunerar los depósitos. Bueno, como le decía, efectivamente esta es una de las causas que el propio Banco de España señala que podrían estar detrás de esta escasez de incremento de la remuneración de los depósitos, pero hay más, no es la única. Y además esa causa es común al resto de países o a la mayoría de países de la zona euro, y sin embargo esa traslación ha sido más lenta en España que en el resto de países y más lenta que en épocas anteriores. Y esto, de nuevo, yo creo que apunta y señala a que también existe o puede existir un elemento relacionado con la competencia. Ahora seguiremos con la situación de la banca en general, pero antes permítame, en el caso de que la CNMC autorice la OPA, aunque sea con condiciones, ¿cómo justificará el Gobierno su oposición? Bueno, como le decía, yo no me estoy anticipando a ninguna decisión ni al desarrollo normal institucional de este tipo de operaciones. Lo que estamos haciendo es, en este caso, una valoración explícita de cómo está la situación ahora mismo, y mi valoración en las últimas semanas desde que se inició esta OPA hostil por parte de BBVA no ha cambiado, porque no tengo ningún elemento de información nueva que me haga cambiar. Y a partir de aquí respeto, por supuesto, institucional al análisis de la CNMV, al análisis de la CNMC, y en cualquier caso el Gobierno, a la hora de aprobar la fusión entre las dos entidades, tiene una visión más amplia que la que pueda tener específicamente una institución en el marco de sus competencias. Hay una posibilidad intermedia, ministro, que es la posibilidad de que la OPA triunfe, pero que no se produzca la fusión. ¿Eso sería aceptable? Bueno, de nuevo, nosotros tenemos claro desde el Gobierno cuáles son nuestros puntos de competencia y los puntos donde podemos y actuaremos en el caso de que se llegue a esos puntos, y uno de ellos, como bien sabe, es la autorización de la fusión que le corresponde al Ministerio de Economía, con lo cual en ese sentido nosotros mucha tranquilidad en cuanto también a la transparencia sobre la posición del Ministerio desde el principio. Bueno, volvemos a la situación de la banca en general. El impuesto extraordinario, ministro, ¿va a haber algún cambio en ese impuesto? Bueno, impuesto extraordinario. Aquí yo siempre hago mi entradilla, si me permiten. Igual que hablaba antes de que hace un par de años teníamos una visión, o había muchos analistas con una visión muy pesimista que luego no se ha cumplido, los mensajes iniciales cuando se puso en marcha el impuesto, el gravamen al sector bancario y al energético, fueron mensajes apocalípticos, poco más que íbamos a cargarnos a ambos sectores, ¿no? Y yo creo que ya con el beneficio del paso del tiempo lo que hemos visto es que ha sido compatible la existencia de una contribución más justa de estos dos sectores a ese escudo social, a la financiación de las medidas de apoyo a hogares y a empresas, ha sido compatible con los mejores resultados de la historia de ambos sectores. Entonces, esto yo creo que justifica y avala el equilibrio en cuanto a la toma de decisiones, en este caso por parte del Gobierno, en el caso del gravamen. A partir de aquí, señalar que es en ese marco de equilibrio en el cual se va a proceder precisamente a esta reflexión sobre la permanencia y de ambos gravámenes. Y en ese marco, en la discusión, estamos en la discusión también de los presupuestos del 25, donde se encajarán estas dos figuras. Y además, yo creo que hay un elemento importante cuando hablamos de equilibrio, que es que tenemos que tener en cuenta que la permanencia
de estas figuras tiene que tener una visión más amplia que cuando se consideraban figuras excepcionales, ¿no? o temporales. En el caso de las eléctricas, pues pensar en un objetivo de política económica más a medio plazo, la importancia de las inversiones hacia adelante que vamos a tener en estos sectores. En el caso del sector financiero, por ejemplo, la importancia del ciclo de política monetaria y que no vamos a estar, esperemos, siempre en ese punto álgido de tipos como estamos ahora, sino que lo más probable es que los tipos empiecen o sigan esa reducción en los siguientes años. Pero entonces, de sus palabras, ministro, infiero que se va a mantener el impuesto. Bueno, hay un compromiso de mantenimiento también en el acuerdo de gobierno. ¿Pero se pueden hacer cambios en la línea que pide la banca? ¿O? Bueno, de nuevo, le estoy diciendo que somos conscientes, efectivamente, que el mantenimiento tiene que incluir un pensamiento en cuanto al impacto en términos de objetivos de política económica más generales, ¿no? O en este caso, ya le he dado los dos ejemplos, para el sector eléctrico pensando en la necesidad de invertir hacia adelante y para el sector bancario teniendo en cuenta que estaremos o que tenemos que pasar por distintas fases de ciclo que afectan también, por supuesto, a sus resultados. Además, dice usted que se insertará en los presupuestos del 25. ¿Habrá presupuestos en el año 25? Yo confío que sí. ¿Confían que sí? Sí, de hecho ya estamos diríamos, desarrollando toda la maquinaria interna para ser capaces de tenerlo todo a tiempo. Y el primer paso, como siempre, y esperemos que se pueda ir cumpliendo un calendario tradicional de elaboración de impuestos, será la publicación del informe de situación económica. Este informe de situación económica, que esperemos que salga en las próximas semanas, es el informe en el cual aprovecharemos para actualizar también el cuadro macroeconómico y revisar al alza las previsiones económicas del Gobierno para este año 2024 y 2025. Sí. Luego iremos con eso, porque quiero dedicar toda la segunda parte a hablar de macroeconomía. Pero antes permítame, casi tipo tres operaciones que afectan a tres compañías españolas muy importantes. La primera es Telefónica. Estuvo usted la semana pasada o hace 10 días con el ministro de Inversiones de Arabia. ¿Qué le comentó? ¿Cuál es la posición de Arabia en Telefónica? ¿Y van a exigir un consejero? ¿Le dijo algo? Bueno, no comentamos este elemento y nosotros ahora mismo no tenemos nueva información con respecto a la acción, a la ejecución de esos derechos por parte de STC y por lo tanto no tengo ningún elemento adicional que añadir, más allá de quizá una reflexión general sobre la llegada de inversión extranjera y el marco normativo español, que yo creo que es una reflexión que merece la pena hacer. Nos hemos dotado de un marco flexible, de nuevo, y yo creo que equilibrado, puede ser la palabra clave. Un marco que, por supuesto, lo que queremos es que contribuya a atraer inversión extranjera directa a España, que sigamos siendo líder en atracción y más en aquellos sectores que van a ser más relevantes a futuro. Hablaba antes de renovables, sectores relacionados con la digitalización, pero esa atracción tiene que ser compatible con la protección de nuestros intereses estratégicos, con la protección de esa inversión a medio y largo plazo que vamos a necesitar, entre otras cosas, ¿no? Y ahí yo creo que sectores como el sector de las telecomunicaciones, sector energético, el sector del transporte son sectores clave donde, por supuesto, que estas operaciones se miran desde ese punto de vista de no ser naif, ¿no? Pero no solo en España, sino a nivel europeo, y de protegernos y de situarnos también en un punto competitivo en esta estrategia de seguridad económica hacia adelante. Vale. ¿Y España va a pedir un segundo consejero o segunda consejera en Telefónica? Y hablando de seguridad económica... Sí. Bueno, yo creo que efectivamente nosotros ejerceremos los derechos o las acciones a las que tenemos derecho dentro del marco de la propiedad accionarial que tiene ahora mismo SEPI en Telefónica. Pero el Estado tiene derecho a un segundo consejero en Telefónica. Pues poco a poco iremos llegando al ejercicio de nuestros derechos. Bueno, la segunda operación también muy importante, que es la OPA de Magier Vagón sobre Talgo. El 15 de abril, en este mismo foro, en este mismo sentado donde está usted ahora, el ministro Puente dijo que se estaba buscando apoyo de inversores españoles. Han pasado 3 meses y no se encuentra. No sé cómo está la operación, si tiene usted algún dato. Bueno, esta es una operación que está dentro de este canal normativo de análisis de las operaciones, de las inversiones extranjeras directas, con lo cual, prudencia por mi parte ante una operación que está siendo ahora mismo analizada. Más allá de esto, como le decía, este es el marco en el cual, una vez se decida qué es lo que pasa con esta oferta por parte del grupo húngaro, pues ya se puede avanzar en cuanto a otras posibles soluciones si es que hubiera que tenerlas. Yo no me gustaría anticipar precisamente
el resultado de este análisis que se está teniendo, más allá de señalar de nuevo que en este caso estamos hablando de una empresa estratégica para España, y le doy quizá un ejemplo de por qué esta empresa es estratégica, y en este caso tiene que ver con las capacidades tecnológicas de la empresa Talgo y con algunas de las soluciones que ofrece, por ejemplo, para el ancho de vía, para el cambio de ancho de vía entre el ancho que tenemos en España y el continental. Y el ejemplo es que va a ser una tecnología referente para Ucrania. Hace escasamente 3 semanas, quiero recordar, estuve en Ucrania acompañado de más de 20 empresas españolas, y este es uno de los grandes proyectos que vendrá, es ayudar a Ucrania a conectarse físicamente con la Unión gracias a este tipo de tecnologías que ayudan a conectar el ancho de vía soviético, que es el que tiene Ucrania, con el europeo. De nuevo, es otra forma de señalar la importancia estratégica a futuro de la tecnología y de la empresa de Talgo. Y la tercera operación se ha producido, la hemos conocido hace un rato, la adelantó esta mañana 5 días, que es que la familia Grifols negocia con el fondo Brookfield una OPA conjunta por el 100% de la empresa de hemoderivados. No sé si tiene usted algún dato, si esto puede ser la solución para los grandes problemas que ha tenido Grifols a partir de los informes de Gotham. Bueno, aquí 2 consideraciones. Primero, ya sabe que están en el marco de la CNMV, sigue habiendo un análisis precisamente de tanto de la situación de la empresa como del ataque al que fue sometido la empresa Grifols por la publicación de información por parte de un fondo, y por lo tanto prudencia también con respecto al posible resultado de ese análisis por parte de la CNMV. Y más allá de esto, de nuevo, dentro del marco de la libertad de empresa, libertad de mercado, si la empresa considera que esto puede ser una buena vía hacia adelante para reforzar su posición y avanzar precisamente en cuanto a esa estabilidad de mercado que necesita, pues bienvenido sea. El sector farmacéutico es sin duda uno de los grandes vectores de competitividad que hemos tenido en los últimos años. El clúster que hay ahora mismo en Cataluña en este sector es otro vector de atracción de inversión, y cada vez que vamos también al extranjero suele salir como uno de los principales puntos de acogida de inversión. En Ucrania también tuvimos una reunión en la cual se mostraron altamente interesados en este ámbito. Bueno, ministro, pues vamos a temas macro. Nos lo acaba de anunciar, estamos a la espera de que se actualice el cuadro macro. Casi todos los organismos internacionales, el Banco de España, el Fondo Monetario, la OCDE, han mejorado las perspectivas de la economía española. ¿Qué va a hacer el gobierno? Todos damos por hecho que va a mejorar las previsiones. ¿Nos puede adelantar algo? Sí, el propio presidente del Gobierno ya adelantó que en las próximas semanas iríamos actualizando nuestras previsiones, situándonos más cerca de ese 2,5 al cual están tendiendo los analistas domésticos e internacionales, que del 2% actual. Nos estamos quedando ya rezagados, y el propio presidente del Gobierno me dio un toque, dijo, oye, no podemos ser más pesimistas que todos, por muy prudentes que seamos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí efectivamente ahora es el momento oportuno. Como decía, vamos a lanzar el proceso para aprobación del proyecto de presupuestos generales del Estado, y en ese marco el cuadro macro sirve de base para la elaboración de esos presupuestos, con lo cual tenemos que ir a una actualización en función de la última información, y yo creo que, como decía el presidente, estaremos más cerca de ese 2,5 que del 2, y probablemente vamos a intentar aprobarlo no esta semana, pero la semana que viene. ¿El techo de gasto irá en esa revisión o será ya para septiembre? El techo de gasto normalmente va en el informe de situación económica conjuntamente con la evaluación de los datos macro. La elaboración del techo de gasto le corresponde al Ministerio de Hacienda, y también están trabajando, está aquí el secretario de Estado de Hacienda, de manera, diríamos, continua y sin descanso en ser capaces de cumplir con estos objetivos, como les decía, dentro de un calendario normal, ¿no?, o normativo de lo que es la elaboración de presupuestos, que exige que esto se haga antes del mes de agosto, antes de verano. Sí, pero, ministro, con toda franqueza, está muy bien que ustedes trabajen en ello, faltaría más, es su obligación, pero todos sabemos que los presupuestos van a depender de la situación en Cataluña, y de si hay gobierno o no hay gobierno, y de qué gobierno. ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo creo que todos sabemos que los presupuestos se tendrán que negociar. Estamos en un marco en el cual la negociación es el nuevo normal, y esto es un marco que tenemos en España y que hay en muchos países de la Unión, y cada vez en más. Sin ir más lejos,
probablemente este vaya a ser también el nuevo escenario al que vaya Francia en los próximos meses, ¿no? Yo creo que el escenario de negociación de las normas, tenemos que normalizarlo. Ya esas mayorías absolutas donde no haga falta negociar nada más que entre ministros, pues esto se ha acabado. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que ese proceso, que no es poco, negociar entre ministros muchas veces, este proceso, diríamos, de negociación entre partidos, de negociación con los agentes sociales, es un proceso que lleva a que las normas que salgan sean más equilibradas, sean mejores y que por lo tanto sean más sostenibles en el tiempo, porque provienen precisamente de ese acuerdo inicial y haya menos vaivenes, haya una seguridad mayor en cuanto al entorno regulatorio y normativo. Pero insisto, va a depender mucho de la situación en Cataluña y si Esquerra apoyara un gobierno de Illa, ¿cuál sería el incentivo de Junts para apoyar los presupuestos del Estado? O viceversa, es decir, la complejidad es enorme. Sí, bueno, las ramificaciones, diríamos, del árbol de decisión de cada uno son infinitas, pero yo aquí creo que si vamos paso a paso, el primer paso es que haya un gobierno estable en Cataluña. Nosotros confiamos y somos optimistas en que Illa vaya a poder gobernar, Salvador pueda gobernar en Cataluña y que esto suponga la culminación precisamente de esta transición hacia un momento y una situación más estable con una convivencia asentada en Cataluña. Yo aquí siempre recuerdo el año 2017, yo estaba en AIREF por entonces, cuando hablábamos con las distintas agencias de rating o con los inversores internacionales, siempre surgía el tema de Cataluña como una de las principales preocupaciones para ellos mismos, ¿no? En cuanto a estabilidad política, pero también económica e institucional. Esto ya no está. Ahora mismo hay una tranquilidad total, tanto en cuanto a la ciudadanía como en cuanto a los inversores, gracias precisamente al resultado positivo de esta apuesta por una convivencia y por una reducción de las, diríamos, del suflé, ¿no? de esa confrontación entre distintas facciones en Cataluña, y esta apuesta es la que esperamos que se valide. Ya lo validaron las urnas y ahora que se valide con un gobierno que le dé la posibilidad a Salvador de poner en planta su programa de gobierno. Y luego ya veremos para España, pero yo de nuevo soy optimista que esto vayamos paso a paso cumpliendo con todo lo que exigen las circunstancias, ¿no? Incluyendo esa aprobación de los presupuestos. Ministro, ¿y qué es una financiación singular para Cataluña? ¿Usted lo sabe? Bueno, yo creo que somos conscientes, y aquí, pero no solo desde el Gobierno, sino todos, que hay varios elementos en juego. Uno es que las comunidades autónomas, en el marco descentralizado que tenemos, tienen que hacer frente a gastos relacionados con algunas de las competencias más importantes actualmente, véase educación, véase sanidad. Y las comunidades tenemos que dotarles de la suficiencia en los recursos que les permita hacer frente a esos gastos. Para hacer frente a esos gastos, las comunidades autónomas, cada una de ellas, tiene, por supuesto, que un elemento de singularidad. No es lo mismo proveer de atención sanitaria a una comunidad autónoma como Castilla y León, con la dispersión geográfica o la orografía que pueda tener, a hacerlo en Madrid. No es lo mismo una situación, la provisión precisamente de este tipo de servicios en Galicia que en Murcia. Y este tipo de elementos, sobre el cual llevan discutiendo los expertos en financiación autonómica décadas, es precisamente lo que confiere la singularidad a cada una de estas comunidades autónomas, ¿no? Más allá de las que tengan recogidas en sus propios estatutos. Este es el primer elemento, el elemento de la suficiencia asociado también a la singularidad. Y luego hay otro elemento que ya señaló el propio presidente del Gobierno, que es el elemento multilateral, la importancia de que esta negociación se lleva a cabo y se llevará a cabo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el consejo en el cual están representadas todas las comunidades autónomas. Al fin y al cabo, lo que nos estamos dotando es de un marco que reparte los recursos del conjunto de las administraciones públicas, ¿no? Ese reparto se hace entre Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales y, por supuesto, luego las comunidades autónomas tienen que tener ese elemento de reparto también horizontal entre ellas. Se reparte el sistema de financiación, se reparten los objetivos de déficit, se reparte, quiero decir que estamos, yo creo que abocados también a acordar una renovación, una actualización de ese sistema de financiación, y de nuevo es otro punto de negociación que no va a ser fácil, pero en el cual tenemos que colaborar todos. Sin duda, entre otras cosas porque está pendiente desde 2014. Pero, ministro, la pregunta es si el sistema general, si la financiación general de las comunidades autónomas en España se puede permitir algo parecido a un cupo catalán,
¿O sí eso lo haría imposible? Bueno, de nuevo, lo que le decía yo, aquí hay dos dimensiones principales. Una es el tamaño de la tarta a repartir, podríamos hablar, y otra es cómo se haga ese reparto. Lo que somos todos conscientes es que tenemos que seguir, y voy aquí a mi libro, ¿no? Creciendo, siendo capaces de generar ese crecimiento sostenible que aumente no solo diríamos, las posibilidades de recaudación, las bases tributarias, y que por lo tanto vayamos poco a poco mejorando nuestra situación fiscal, esa responsabilidad. Hablábamos que para finales de 2024 España habrá bajado su deuda desde el pico en 20 puntos porcentuales, 20 puntos de deuda menos. Además, habremos conseguido bajar el déficit a esa cifra mágica del 3%, es decir, volvemos a niveles prepandemia en términos de déficit, con el objetivo de seguir avanzando. Vuelven las reglas fiscales europeas en el año 2025. Tenemos un elemento de responsabilidad hacia adelante, en el cual es importante que seamos conscientes de todas las limitaciones y de la importancia de seguir creciendo. Y luego, como le decía, es un elemento de reparto entre los distintos sectores. Es qué le corresponde a la Administración General del Estado, qué le corresponde a subsector comunidades autónomas, corporaciones locales, y ahí es donde tendremos que ver exactamente cómo se conjugan las particularidades de cada comunidad autónoma, que tienen que ver con esas necesidades de gasto que están asociadas a sus competencias. Creo que no podemos desligar en ningún momento la madeja. No se trata de establecer un reparto que sea independiente de este punto de competencias y de la necesidad de cubrir esas competencias con los recursos necesarios. Y este es el caso de Cataluña, pero es el caso de Extremadura, es el caso de Galicia o pues el caso de la Comunidad de Madrid también. Bueno, ministro, dos últimos asuntos. El primero, hoy, esta misma mañana, se reúne la vicepresidenta Yolanda Díaz con la patronal para hablar de la reducción de jornada. Usted se ha mostrado muy partidario de que en ese acuerdo esté la patronal. ¿Qué espera de la reunión de hoy? Bueno, yo espero, como decía antes en mi intervención, que se siga avanzando. Hay espacios, y esto también yo creo que lo ha dicho la propia vicepresidenta segunda. De hecho, ella decía que estamos totalmente de acuerdo, que hay espacio para la negociación y suficiente flexibilidad o suficientes elementos de flexibilidad como para que podamos llegar a un acuerdo que incluya también a la patronal. Y esto, por supuesto, requiere que la patronal se siente, requiere que la patronal contribuya y requiere que todos seamos conscientes de estos espacios de negociación y avancemos. Yo soy muy de bajar la pelota al suelo y de avanzar en la negociación donde corresponde, que es en la mesa, y no tanto a través de declaraciones grandilocuentes como las que hemos escuchado por parte de la patronal la semana pasada. Una posibilidad de acuerdo sería prolongar el plazo para la aplicación de la rebaja, ¿no? Bueno, hay distintos elementos de flexibilidad. Yo creo que tenemos todos un objetivo claro, y es que esta reducción tiene que hacerse de manera efectiva. Tenemos que conseguir llegar a esa reducción hasta las 37 horas y media en 2 pasos, que es lo que nos hemos comprometido, a lo que nos hemos comprometido todos. Para llegar hasta ahí de manera efectiva, esto la vicepresidenta suele decir que no sea una reducción fake, por supuesto que no, tenemos que hacerlo de manera efectiva, pues tenemos que hacerlo ayudando a que las empresas se vayan adaptando. Por supuesto que hay que hacerlo así. No, tampoco quiere decir eso que ellas no tengan que hacer o que realizar un esfuerzo en este proceso, ¿no? Comentaba antes el ejemplo de esta empresa hortofructícola en Extremadura. Para ello, elementos de flexibilidad, por supuesto, la implementación, por supuesto, elementos relacionados con las pymes, hasta qué punto se puede tener una particularización de la situación de las pymes, empresas que tengan contratos con la administración pública, donde hay una menor flexibilidad de irse ajustando precisamente ante esos contratos, elementos relacionados con bolsas adicionales de horas para ciertos sectores donde ya se esté cumpliendo o para cierto tipo de empresas, o cualquier combinación de estos. Yo creo, de nuevo, que es una negociación simple en cuanto a que los elementos de flexibilidad están muy claros, pero compleja en cuanto a que hay que llegar a una situación de equilibrio que incluya a todos. Pero soy optimista en que todo el mundo puede y debe estar en este acuerdo, y para ello están trabajando, y muestra de ello, como decía, es que están sentados hoy mismo y están todos sentados. Yo creo que ese es una buena señal. Pero, ministro, ya sé que la relación entre productividad y horas no es siempre directa. Sé perfectamente que no es siempre directa, pero influye. Uno tiende a pensar que a menos horas, menos productividad. En un país con tan baja productividad como España, ¿le preocupa que pueda afectar esta reducción de la jornada laboral?
Bueno, yo creo que si lo hacemos bien, al contrario, puede suponer una mejora en la productividad de nuestra economía asociado precisamente a ese esfuerzo que señalábamos anteriormente, ¿no? Un esfuerzo a través del cual vayamos a tener empresas que liberen probablemente horas no productivas para ser capaces de incrementar o de abrir espacio para actividades desde relación con clientes, con proveedores, o también para tener hueco para disminuir la jornada laboral. Yo creo que esta combinación de mayor productividad y mayor espacio para los trabajadores es una combinación perfectamente plausible y de hecho vemos en la evidencia empírica que se está dando. Tenemos que avanzar, tenemos que ayudar y acompañar a las empresas en este proceso. Y en ello yo creo que estamos, y de nuevo estoy convencido en que esto va a ser posible. No estamos tan lejos. Cuando miramos esas 38,3 horas, que es ahora mismo el promedio de la jornada laboral, y cómo hemos llegado hasta aquí, yo creo que es un esfuerzo adicional que va a ser positivo para todos. Es muchas veces difícil de saber hacia dónde va la causalidad, ¿no?, entre este tipo de elementos, por lo tanto tenemos que afectarlos y tenemos que seguir avanzando. Hay por ejemplo, empresas más grandes son empresas más productivas, más competitivas, que pagan mejores salarios, que atraen mayor capital humano. ¿Cuál es el punto de partida sobre el que actuar? Pues tenemos que apuntar a todos ellos porque eso nos llevará precisamente al objetivo que tenemos. Pues aquí es lo mismo, tenemos que ayudar a las empresas a ser más productivas, a liberar horas y además que esa liberación de horas vaya acompañado de una reducción de la jornada. Y la última, ministro, ¿qué le parece la idea lanzada el pasado viernes por Yolanda Díaz en el sentido de que las empresas con beneficios no puedan hacer ERES? Bueno, nosotros tenemos o nos hemos dotado también de instrumentos regulatorios o normativos necesarios para que aquellas empresas que se encuentren en una situación de transición o de estrés puedan acomodar su situación productiva y en este caso tenemos el gran ejemplo de los ERTE, ¿no?, que han supuesto, yo creo que una de las mayores medidas de ajuste, de flexibilidad con éxito reconocido durante la pandemia, que ha permitido mantener las relaciones laborales y sobrepasar ese momento, diríamos, de crisis en cuanto a que se paralizó la actividad económica sin por ello tener un incremento del desempleo. A partir de ahí, hacia adelante, nos hemos dotado de un instrumento estructural, que es el mecanismo RED, que permite que aquellas empresas que vayan a necesitar, ya sea por su transición o reestructuración, como es el sector del automóvil, por ejemplo, que vayan a necesitar ese tipo de ajustes, se puedan acoger a estos instrumentos, ¿no? Yo creo que este es el marco en el cual tenemos que todos dotarnos de esos elementos de flexibilidad que permitan que las empresas se acomoden cuando hay un shock, pero que sigan, por supuesto, apoyando ese elemento o que sigamos entre todos apoyando ese elemento de mantenimiento de las relaciones laborales. Yo creo que un marco, o que tenemos un marco suficientemente flexible ahora mismo como para permitir este tipo de actuaciones. O sea, que no habría que hacer una ley específica para impedir esto. La vicepresidenta estaba pensando, obviamente, en el ERE de Vodafone. O sea, no habría que hacer una ley específica para impedir este tipo de cosas, como ella sugirió. En el caso de Vodafone, por ejemplo, y la reciente adquisición por parte de Zegona, de nuevo, tenemos en este caso un marco como es el marco de la actuación en materia de inversión extranjera directa, donde podemos también instaurar la existencia o podemos, incluir condiciones a esa operación, de tal forma que la aprobación de la operación esté vinculada a, por ejemplo, el mantenimiento de las inversiones o el mantenimiento de las redes por parte de la nueva empresa adquiriente de Vodafone, de tal forma que ese objetivo de capacitación estratégica de Vodafone hacia adelante, o de Vodafone Zegona, diríamos, hacia adelante, nos permita mantener ese elemento de competitividad en un sector tan importante como el de las telecomunicaciones. Aquí tenemos que ser, además, conscientes de cuál era la situación de Vodafone antes de la llegada de Zegona y cuál es siempre el contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si no se produce una situación de saneamiento, en este caso de la empresa, ¿no? Y ese es el escenario, que muchas veces es un second best, en el cual tenemos que actuar y que tenemos que fomentar. Y en este caso yo creo que el resultado del compromiso por la empresa es un compromiso vinculante en cuanto también al mantenimiento de más de 1.000 empleos de alto valor añadido. Es un compromiso vinculante en cuanto al mantenimiento de la inversión y ese es el marco en el cual tenemos que seguir trabajando. Bueno, ministro, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero ha merecido la pena. Un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchas gracias, gracias a todos. Igualmente.
Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.